Yo estoy en el mío en la noche. Aquí yo lo tengo. Sí, pero yo estoy en el mío para la noche. ¿En qué Twitter va a salir? En el de aquí. En el allá en el de la empresa. Sí. Ah, ok. No se muevan mucho porque si te sacan. Que yo no tengo la vainita. Yo lo tengo yo. Ya está puesto. Yo la saqué de aquí, yo tengo un trípode especial para eso. No, yo también, pero y como ya lo había anunciado, a medida que la gente se vaya uniendo, empezamos a las 5, ¿no? Si hay algo que podemos hacer en FCB Márquez es conectar. Conectamos a las marcas con los consumidores para que nuestros clientes se beneficien. Sí, no, hubo buena reacción y de hecho fue una de las quejas que hubo de que obviamente no había, no se había transmitido en vivo por el Facebook, nada por el Facebook, que vamos a hacer la deriva. Sí, porque yo, mira, el primer día que fue el martes, pues yo el día lunes le dije a Cristian ahí, está la gente del fútbol transmitiendo por Twitter. Y me entraron la cosa, en el día martes avisamos una hora antes, 500 impactos, Sí, claro. 500 Claro. el primer día. Bueno, yo les invito a quedarse en sintonía del Facebook Live para aquellos que no tengan la oportunidad de ver el canal de televisión, porque vamos a estar hablando hoy del decreto 249 emitido por nuestro ilustre y amantísimo presidente de la República el día 10 de junio. Como estamos fuera del aire, pues obviamente lo digo yo de esta forma y a manera personalizada, pero vamos a profundizar bastante sobre el tema y que ustedes entiendan bien toda la situación que se está dando en torno a ese decreto, así que espero que se mantengan en sintonía. Vamos a hablar del alcance que tiene ese decreto, las repercusiones que pueda tener a nivel del impacto demográfico y del impacto de los servicios públicos. Y a nivel internacional inclusive, porque eso es un llamado grande que se está haciendo. Para adelantar a los amigos oyentes y televidentes, ¿tiene esas intenciones del señor presidente algo que ver con lo que firmaron en diciembre en El Pacto Marruecos? Mundial de la Migración, claro que sí. Pero ellos dijeron que no era vinculante. Pregúntamelo a mí, ¿qué no es vinculante? A ver. Te estoy preguntando por ahí le adelantando a los amigos. Mira, tristemente, acuérdate que por ser un pacto mundial, el pacto, entre comillas, lo que hace es que le dice al Estado que adecue su norma migratoria para poder que se pueda trabajar de manera, entre comillas, ordenada la migración. Pero entonces tú me dirás, si yo tengo que adecuar mi ley migratoria a ese sistema de control migratorio que estoy haciendo, tú me dirás a mí si no es vinculante. Tanto así que tienes un albergue migratorio que están construyendo. Le pregunto porque usted es el invitado, vamos a preguntarle sobre el tema y porque la vicepresidenta dijo que no era vinculante. Entonces nosotros queremos saber, para preguntarle al público, cómo es que se va a dar para poder ilustrar. Claro que sí. Entonces, esperen que eso viene con calma, ¿ya? Con calma ahora que abordamos el tema, porque algunas personas me han manifestado su profunda preocupación. Es preocupante. Bien. Esto se va a poner- Si usted lo dice que sabe más que Helen y que mi persona, pues no. Así es, ¿no? Exacto. ¿Por qué saltaste? No, yo no he saltado, es que él es la persona idónea, por eso que lo traemos siempre. al programa No para es. tener- Yo dije que sabe más que usted Y que usted. y usted no esperó que yo me incluyera. Usted saltó. Yo no he dicho No nada. tengo la culpa de que ustedes seamos ignorantes en esta materia. Eso es lo bueno de los trabastidores. No, pero estamos saliendo ahí. No, pero la gente no Yo estoy adelantando para que los amigos que ya están sintonizando sepan de qué vamos a tratar y le estamos dando un entremés. Sí. Entonces vamos para allá. Saludos, David. Ay, bien. Esto es lo bueno de la tecnología, que los amigos ya pueden escuchar, ver lo que se va a hablar en un programa y se amplía radio de cobertura. Es lo peligroso cuando entramos en ¿cómo se llama? En pausa. No, Estamos hablando de garete, solamente que doña Helen se aprovecha. sea comedida en las expresiones. Sí, por Así favor, es. Helen, un poquito más de control hoy, ¿no? Comedida. Yo no he dicho nada. No, cuando entramos ahí en la pausa. Ya, usted tiene que ser comedida, usted es una dama. Usted Hay es que doña ser Helen. comedida. Usted es doña Helen.
Ya le cae lo de doña. ¿Viste por qué te dije doña Helen desde un principio? Porque usted es la flor. Saludos, James. Usted es la flor. Usted no es el florero, sino la flor. Florero es otra cosa. Usted es la flor. En medio de este jardín de cactus. No, que jardín de cactus. Yo no soy ni cactus. ¿Cómo se llama esa vaina? Hay una planta. Alberto Quiroz, tú estás hablando internacionalmente porque eso no solamente sale aquí en Panamá. Esa. Y ahí va a quedar claramente Rastrojo. que te voy a... ahorcar. Qué tristeza. Somos rastrojos, no somos cactus. Cizaña somos, es amargo. Sí, ustedes dos. Culántrome. Que culantro, que no, el culantro le da sazón muy a la comida. ¿Qué así que no. pasa? Sí, aquí hay buena sazón. No, señor. ¿Ves? ¿Estás escuchando la canción? Vamos a sugerir que cambiar el nombre al culantro. Cuando se te va la mano, se te fue la mano del pollo, la comida, hasta un límite es un límite aceptable del sazón. Después, posteriormente después ya es incomible. Epa, Alejandro, saludos. Esta canción está buena. Sí, lo también estaba haciendo. Sí, Sí. este es el tema del programa. Esa es la intro Ese es el de... programa. El tema es muy bueno, esta O sea, canción. los huevos, ¿no sabes? Sí, eso vale ya. Está muy bien conseguida esta canción. El mensaje está claro. A mí me encanta. La primera vez que yo lo hice, yo dije, este va. Lo que no puedo decir al aire es el estribillo de la canción. Ahí sí, no puedo bajo ningún concepto emitir al aire ese. Miren, ya. Bueno, muy buenas tardes, amigos oyentes y televidentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa La Lupa. Hoy es viernes. Así es. Una semana. Oye, ¿cómo se nos va la semana? Viernes 14. 14. Ojo, de quincena. Tiene que haber felicidad casi en toda la República de Panamá. No sé por qué los 15 y los 30 es de felicidad. Bueno, y aparte de eso, acuérdate que también es el día de los más sufridos. El Día del Padre. El día del padre. Pero ese no es el domingo. El domingo. El Pero de todas domingo. maneras, estamos preparándonos para que nos den el regalo y todo lo demás. Gracias. Quiere decir que yo empiezo la fiesta desde hoy en la noche. Claro. Y que mi adorable esposa tiene que ser comedida conmigo en estas 48 horas. Estas 48 horas que vienen van a ser de Quiere paz y decir que yo tranquilidad. voy a descansar el domingo de trapear, barrer, fregar, levantarme temprano, hacer desayuno. Y de andar diciendo soy mi general. Ya, ok, gracias. Gracias por haberme dado un día al año de felicidad. Siempre es grato hablar con ustedes. Aquí nosotros tratamos siempre de ser llevadero en las presentaciones y entre trago y trago amargo noticioso. Muy pocas veces hay últimamente noticias agradables, pero bueno, hay que ser llevadero para que nuestros amigos oyentes y televidentes compartan lo que es la relación de las personas en la calle. Si nosotros no, en la calle nadie es completamente feliz ni completamente amargado. Hay que ser natural. De todos modos, hoy tenemos como invitado Alberto Quiroz. Alberto Quiroz, que yo no lo conocía, así de haberlo tratado, y me parece una persona, no es porque estés aquí, que los temas que tú tratas lo has investigado, te has preparado y tienes buena metodología para expresarlo. Creo que es una excelente, un excelente apoyo como invitado, y doña Helen ha dado siempre en el blanco. Parece que ella, yo estoy fascinado con Helen, ella es una periodista. ¿Ve? Y también está en la mesa hoy, como todas las tardes, Doña Helen Vázquez. y Carlos Zavala, a quienes le deseamos la bienvenida. Y antes de abordar, hoy vamos a hablar del problema migratorio, sus repercusiones y algo que tiene a todo el mundo asustado. Pero antes de eso lo invitamos a ver el segmento El Ascensor, a ver a quién en la tarde de hoy se elogia por su buen desempeño y a quién se censura. Pórtense bien si no lo ponemos allá abajo, en el sótano. Sí. Vámonos con El Ascensor. Compañía eléctrica, menos 30 puntos. La ACEP, la región. Tienen que Saludos, mantenerlo. Alejandro, saludos. Tú sabes que no hay forma de ir. Cuando quiero pagar, hay como 1 o 2 centros de pago y hay que pagar en efectivo. En tarjeta no se puede ¿A pagar. quién? La empresa esa de energía.
Entonces, y yo nunca ando con dinero en la cartera, yo uso mi tarjetita. Entonces, cada vez he ido a pagar y me he quedado. O baja de pago, que siempre están caídos, o vas a hacer banca en línea. No, pero lo último fue en el IDAN, que cerraron las oficinas. Una de las que cerraron fueron aquí en El Dorado, porque no pagan la luz. Ah, sí. Y la otra fue en Ojo de Agua. Y en Ojo de Agua. Ahí está, alfombra roja con alguien. Bueno, empecemos porque la tarde creo que va a ser muy corta para el tema, la profundidad del tema. Tenemos al licenciado Quiroz, se ha invitado para tocar un tema de actualidad. El tema de un decreto que hizo la presidencia sobre asuntos migratorios. ¿Qué fue lo que cuál es el contenido del decreto que hizo el presidente? Antes de Biden? entrar con el decreto, vamos a ver una nota, un paquete que preparamos sobre la regulación migratoria, para que nos lo ponga nuestro director. Vámonos con el paquete migratorio. Lo que ya prácticamente en las últimas Yo pensé que ya tenía otra cosa. Aunque él cuestionó, y hoy agarró y tiró de que no, que por favor que el presidente no lo tirara para atrás. Pero Me llama mucho la atención de que el señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, Pero él es panameño. Está nacionalizado. Los dominicanos, para él hay que meter su demanda. Para él está haciendo las 4 horas que no le corresponde. Porque ellos mejorarían su situación de documentos en este país. Pero nos llama mucho la atención porque en efecto es un tema muy sensitivo, muy delicado, entregarle la permanencia definitiva de residentes aquí en este país a personas que van a cumplir sus 10 años de carnet migratorio o 6 años, y en efecto esto no se le va a cumplir ahora, se le va a cumplir en el 2023. O sea que no entendemos el por qué se toma medida hoy para que sean beneficiados dentro de 3 a 4 años. Así que nos llama mucho la atención, consideramos que posiblemente también sea una especie de cortina de humo para quizás tapar el tema de relevancia que está en este momento. Digo así porque no le veo otro punto de vista. Los extranjeros realmente tienen su carnet activo en este momento, y regalarle aquí una residencia permanente, definitiva, pues es un tema que debió de haber consultado ampliamente con el colegio de abogados y con los grupos que realmente representamos a todos los extranjeros en este país. Precisamente Crisol de Plaza hacia ahora regulaciones migratorias ha sido como... Estoy bien, aquí salgo delgado, así que no hay problema. No, está bien. Perfecto. A ella sí no hay problema. ¿No? Y como se dice, pues... Quería ver cómo se escucha, ya se oye bajito. Sí. ¿Qué te iba? Es que allá arriba como que lo mandan poca ganancia. Sí, porque yo sé que ustedes lo editan bien, pero se oye bajito. Ninfi, dile que ese le ligue a Rebeca Chani, pero que ya lo corte, que le ligue a Rebeca Chani. Un momento que la diputada Soledad Rodríguez en varias ocasiones se ha expresado, pero nosotros vemos que no presenta ningún tipo de solución. Mira, hay un tema que nadie aborda, que es el problema de las repercusiones, ¿cómo te diría? Es un tema de filosofía de la historia, que es el tema de la preservación o no de la cultura, en función De la identidad. de la identidad. Nadie lo toca. Yo cada vez que yo puedo leo de eso, yo estoy preocupadísimo. Es que estamos perdiendo. No por Panamá, sino también por otro. Esto es un problema, la gente no tiene ni la menor idea. Cuando eso, ejemplo, en países como España, los Países Bajos, Alemania e Inglaterra, cuando eso haga crack, yo no quiero saber la cantidad de muertos, ¿Cómo es que se llama? Rebeca Chani. la cantidad de muertos y lisiados. Cuando el mundo árabe, Rebeca Orobio de Orobio, Chani de Orobio. bien, La de FEDAR. Sí, sí. Y bueno, Chani de Orobio. el corolario del desastre en materia de política migratoria de este gobierno y también del pasado gobierno, que en definitiva nosotros vamos a Y yo creo que viene el lunes. públicamente, por supuesto, Mira, la el próxima problema semana estaremos de haciendo Europa, conocimiento cuando la gente vea lo que pasa en Europa, van a poner los pelos de punta. a nivel de Eso, seguridad, cuando a nivel del mercado te lo voy a laboral te lo explico. que, Dentro de 10 una años, responsabilidad España va a ser musulmana. Hola María. Bien. Todas las leyes de flexibilización que tienen los españoles van a tirar a los españoles al agua.
lo van a tirar al agua. Y tú no puedes tirar a los árabes porque ya tú le diste la nacionalidad. Alemania está en el punto de no retorno. Inglaterra ya tiene Londres un alcalde musulmán. Es que ya ha habido Francia, En Francia, sometimientos duros, peleas duras. Tanto así, por ejemplo, que tú eres una mujer francesa que va caminando por la calle y pasa un musulmán y te agarran a golpes. Por el tema de que ellos porque andan así. Sí, ya está pasando. Sí. Ya está pasando. ya se está pasando ya. En otro país. En Alemania les pegan a las mujeres también. En Suecia se disparó las violaciones y los abusos contra las mujeres. Y los políticos liberales suecos, frente a la crisis, tiraron 150.000 visas más para recibir a musulmanes. Te estoy diciendo, lo que ganaron ahora las elecciones, 150.000 más, van a recibir este año. O sea, que están de acuerdo con lo que está pasando contra las mujeres. No, porque es la concepción que tienen ellos de la política, la supuesta política neoliberal o moderna, que no pueden ellos ahora irse a la raíz, porque ellos dicen que no, que son raíces del nacionalismo. Ya se acabó. Ya, ahí vimos lo que doña Rebeca Yanis y Rafael Rodríguez están hablando para ilustrar. Bien. En función de la preocupación de estos dos personajes, ¿qué fue lo que aprobó el presidente Varela? Okay. Mira, yo voy a antecederme un poquito, para que la gente por lo menos conozca un poquito más el tema. Vamos a partir del hecho de que la Constitución Nacional, en su artículo 14, establece una política por medio de la cual se debe regir el gobierno al momento de establecer precisamente cualquier situación que tenga que ver con migración. Y ese artículo ordena al Estado panameño a crear una política migratoria por medio de un análisis previo, científico, demográfico, cultural, educativo y laboral, para poder que todas esas políticas vayan enfocadas a una situación de integración. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo voy a tratar de abrir puertas, yo tengo que saber que el migrante va a tener plazas de trabajo, pero que no va a afectar al nacional. Que culturalmente no va a haber un impacto que pierda o haga perder la identidad nacional. Porque obviamente, y lo que estábamos hablando tras batidores, cuando usted trae una migración que impacta la identidad nacional, por ejemplo, hablando de, en este caso, los chinos, donde no tenemos cultura en común, ¿ok? Eso puede generar precisamente de que se vayan perdiendo rasgos de la propia nacionalidad que tenemos como panameños o como nación, por decirlo así. Adicional a eso, el tema de servicios públicos. Nosotros tenemos que planificar todo lo que hacemos en base al impacto de carga. Es decir, no podemos sobrepasar la carga de hospitales, la carga de escuelas, la carga de servicios públicos como transporte y demás. Entonces, todo esto va concatenado y el artículo 14 le dice al Estado, por favor, tiene que analizar todo esto primero antes de establecer una política migratoria determinada. En el año, no vamos a tapar el sol con un dedo. La migración siempre ha existido y existirá. Ese es el primer punto. Sin embargo, se llama una migración controlada, precisamente para poder que se adecúen a estas políticas que hemos hablado y que establece el artículo 14 de la Constitución. Estos procedimientos de regularización migratoria se originan desde el 2009, inicialmente con Martín Torrijos, pero se hacen muy prudentemente. ¿Okay? Era un número determinado de personas a las cuales se acogían a un proceso de regularización, se legalizaban, llevaban un censo para poder determinar qué cantidad de inmigrantes había en Panamá en ese momento. En el 2010, el presidente Ricardo Martinelli él abre una caja de Pandora, que es el famoso crisol de razas. Se hacen entonces procesos de regularización masiva, que si alguien recordará, pues se realizaban en la arena Roberto Durán, donde se llamaba pues a toda la gente a que viniera a participar de esos procesos. Pero ojo, el objetivo de la regularización es único. ¿Cuál es? En primer lugar, censar, saber cuántos extranjeros formalmente hay en el país que están en ese estado
de no regularización, en un estado de no estar regulares, porque el término no es ilegal, es irregular en este caso. Entonces, censamos primero y después le decimos a esa persona, vamos a darte una oportunidad para que por medio de este procedimiento de regularización usted tenga una fuente de trabajo, usted tenga un estatus migratorio regular, temporal en ese momento, para que usted en ese lapso de tiempo en donde usted va a tener esa capacidad de trabajar y de integrarse a la vida del país, usted entonces elija un procedimiento ordinario de lo que contempla la ley formalmente. Y esto tiene una razón de ser, señores. Significa de que como usted llegó al país y estaba incumpliendo formalmente la ley migratoria, yo no le puedo dar la misma condición que aquel que llegó el día de hoy, cumplió la ley migratoria y decidió por un procedimiento regular u ordinario. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿qué ocurre? Con el decreto 547, si no me equivoco, se crea ese procedimiento de manera transitoria y se hacen varias ferias con un grave problema. Se abre una segunda caja de Pandora y es que esto es un gran ingreso a la caja de la Presidencia de la República, porque cuando se genera ese decreto se determina que en lugar de que esos ingresos fueran al Tesoro Nacional y al Servicio Nacional de Migración, como ocurre con los trámites ordinarios, el 80% de esos dineros que se recaudan por parte de estos procedimientos de regularización entrara directamente a la caja de la Presidencia. Una pregunta hasta ahí. Ese dinero entonces entraba y entra a la Presidencia porque no es parte de los cálculos del presupuesto nacional. Exactamente. Por ese motivo entonces la fiscalización de ese dinero no se da en la misma medida que se dan el gasto de los fondos públicos de parte de la Contraloría. Exactamente. Entonces no va a haber Ya control de ese dinero. Ya tenemos el primer punto, ¿no? Grave, ¿no? Entonces, en el año 2016, a través del decreto 167 y 168, 167 para todos los trámites de regularización que tenían que ver con países en general y el 168 exclusivamente para la nacionalidad china. Se establece entonces ya no de manera extraordinaria, sino permanente, los procedimientos de regularización migratoria. Y eso es a través del gobierno del señor Juan Carlos Varela. Cosa que cuestionamos porque si en su momento él había cuestionado la política migratoria establecida por el señor Martinelli, entonces no nos explicamos el por qué de pronto ahora sí se convirtió en un procedimiento bueno para el gobierno de Varela. Y él curiosamente mantiene la misma situación. 80% de los ingresos van hacia la presidencia y el 20% van hacia el Servicio Nacional de Migración. Una pregunta. ¿Tienes información de cómo se usan ese 80% del ingreso que va hacia la presidencia? Pregúntaselo a Contraloría. ¿O alguien tiene, o en el decreto hay alguna regularización? Nadie, no hay un control específico. Entonces, podemos suponer que va a la presidencia en forma de caja menuda. Es una caja menuda. Pero son muchos millones de dólares. Son muchos millones de dólares, exactamente. Nosotros, y voy a tocar el tema, pues, no hablando como Comisión de Migración, pero sí pues como parte de la comisión, voy a meterme en la camisa once varas de mencionarlo. Y es que se cuestionó al Servicio Nacional de Migración para que ellos dieran estadísticas formales, para que dijeran cuántas personas están participando en estos procedimientos de regularización y poder determinar realmente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, si valía la pena o no, porque si valía la pena o no y cuál era el impacto que estaba sufriendo el país. Porque técnicamente hablando, abriste desmesuradamente y empezó a entrar un flujo migratorio que era coincidente con los problemas de los países de la región. En este caso, el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y el caso de Colombia, pues que siempre ha estado. Hemos tenido una migración amistosa entre ambos países, pero teniendo un problema migratorio grave con Venezuela y después con el caso de Nicaragua, había que buscar políticas adecuadas sin caer en el tema de que cuando pedimos control migratorio no es por ser xenófobos, sino porque el país, como todo país nacional soberano, requiere ciertos controles para poder protegerse.
Entonces, ¿qué ocurre? Con el decreto 167 se flexibilizan una serie de requisitos también. Cualquier extranjero, para que se entienda, que viene a hacer un trámite de visa, ya sea profesional, ya sea de Marrakech, ya sea del 10% y demás, tiene, por ejemplo, que pagarte $800 solamente y de salida de repatriación. 250 por un servicio de trámite migratorio al Servicio Nacional de Migración. Uno entra a Tesoro Nacional y otro a Servicio Nacional de Migración. Adicional a eso, pues la mayoría de esos trámites se hacen a través de abogados. Así que por lo tanto se paga la parte de honorario. Si es un profesional extranjero, que es lo que en principio buscamos, entonces tiene que homologar títulos ante la Universidad de Panamá y esos son otros $500 más. Adicional a eso, certificado de salud, antecedentes penales, etc. La lista es larga. La lista es larga y eso está establecido en el Decreto Ley 3 del 2008. Pero ¿qué resulta? Con el Decreto 167 se establece entonces que ya usted no me tiene que pagar ni los 800, ni los 250, ni las multas por haber infringido la ley migratoria, sino que me paga solamente 517 y 2.197 dólares, si no me equivoco, en el tema de los latinos o en el tema de los chinos respectivamente. Se me eliminan las multas, ya inicialmente se te pedía el certificado de salud, de pronto se eliminó el certificado de salud. En el tema de los antecedentes penales, pues sabemos que hay un problema con Venezuela para la autorización de los antecedentes penales, así que empezamos a flexibilizar las reglas de casa. Y ya la última estocada fue que cuando viene la prórroga, por un problema ocasionado por el Servicio Nacional de Migración y la falta de conectividad entre el Servicio Nacional de Migración, Mitradel y la Caja del Seguro Social, y el tema que se formó con los famosos carnet falsificados, se eliminan las cuotas del Seguro Social. Entonces se van abriendo cajas de Pandora y se dan circunstancias inclusive bajo cuerda. Por ejemplo, se establecen otro mecanismo que era ya por medio de citas para hacer el procedimiento de regularización. Pero ¿qué resulta? Nosotros los abogados estábamos anuentes de que esas citas nunca eran cerradas, sino que por boca de los propios aplicantes decían no, hay que esperar a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana, porque públicamente el gobierno negaba de que se estaban dando nuevas citas, pero en la madrugada abrían la página para generar esas citas. Entonces usted observaba que, si bien es cierto, el decreto le premiaba diciéndole a usted, bueno, usted llega a Panamá y esté un año ilegal en Panamá o irregular en Panamá, y al cumplir ese año entonces usted puede pedir una cita para regularizarse. La realidad era otra. Usted estaba en su país de origen y desde su país de origen pedía su cita, venía para Panamá y se mantenía, entonces, pero ya tenía la cita, porque interpretaron entonces que era que al momento en que la cita se ejecutaba era que usted tenía que tener el año, no pedir la cita desde Panamá para resguardar al país de seguridad. Y todo esto continúa entonces agravándose, ¿no?, paulatinamente, porque después viene el tema del cierre de fronteras de parte de Venezuela. El gobierno nacional entonces decide firmar el famoso pacto migratorio, estableciendo una serie de políticas humanitarias, entre comillas, porque las pongo en tela de duda, pero que al final terminan entonces diciéndole a todo el mundo: es mejor que usted haga un trámite, que usted se mantenga irregular en el país durante ese año, y que usted, después de cumplir el año de estar irregular, se vaya a pedir la regularización y su respectiva cita, y después se vaya a la prórroga y le damos los mismos beneficios que si usted viene por la vía legal. Por lo tanto, desincentivas formalmente a ese migrante que venía a hacer las cosas bien, y empiezan a promover cosas más graves como los coyotes, la trata de personas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le está diciendo a los migrantes vengan, y empiezan a ocurrir otros problemas más graves. ¿Qué pasaba? Esas personas que estaban irregulares, que se tienen que someter al año formalmente, esas personas no están exentas de que, si van caminando por la calle, un policía los pare y les pida documentos, y en ese momento se los lleven a un albergue o le pidan la coima, etcétera, etcétera. Entonces, vienen todas estas circunstancias donde también tenemos que ver el tema de corrupción formal. Entonces,
Finalmente, ya aterrizamos con el decreto 249. Espérate, vamos a decir. Todo lo que tú nos has planteado es el panorama. Ese es el panorama inicial. ¿Qué tétrico? Antes del decreto. Bien, ¿qué tétrico? Ahora, de ese panorama que está vigente, hay un decreto. Ahora surge un decreto que lo que hace es arrastrar todo lo que ya se ha hecho desde el 2010 hasta la fecha y decirle a toda esa gente que estaba en un proceso de regularización donde, vuelvo y reitero, la misión del proceso de regularización era: usted tiene una oportunidad, regularícese, intégrese, busque los medios y aplique a un trámite ordinario. Pero ahora entonces nuestro excelentísimo presidente decide cambiar las reglas de juego y decirle a todos los extranjeros que estaban irregulares: te vamos a premiar porque infringiste la ley y te vamos a dar residencia permanente. Entonces, mira, Carlos, más grave todavía, vamos a esto. Nosotros nos quejamos. Espérate, vamos a decir si ese trago no lo podemos, si ese vaso, si ese líquido no lo podemos tragar. Usted me está hablando, ejemplo, que en los Estados Unidos, a nivel migratorio, si yo violo las leyes, me sacan. Exacto. Usted me está hablando que en Panamá, si yo violo la ley, me Te premia. Te premio. Esa es la realidad, te estoy premiando. Te estoy premiando y lo estoy haciendo abiertamente. Incluso hemos encontrado frenos radicales porque no es la primera vez que nosotros metemos ya, por lo menos yo como abogado, metí un recurso de inconstitucionalidad y el Colegio Nacional de Abogados metió recursos de nulidad. Y esos recursos durmieron eternamente y hasta ahora, que viene el cambio de gobierno, empiezan a despertar. Y a mí me sorprende, por ejemplo, y tengo que cuestionarlo directamente, porque, por ejemplo, en el recurso de inconstitucionalidad es descarada la respuesta que da la Corte cuando aduce que supuestamente ese recurso no aplicaba al decreto ejecutivo que se estaba demandando porque supuestamente no correspondía a una de las leyes, resoluciones, decretos y demás que son emitidas por una autoridad a nivel nacional y que tenían que ser tratadas a nivel de contencioso administrativo, cuando el propio Código Judicial te dice que toda ley, resolución o norma emitida por una autoridad nacional es objeto de una demanda de inconstitucionalidad. Sí, porque es un trámite administrativo, de interpretación, supuestamente. El magistrado presidente en ese momento decidió que no, que era que había que irse a los contenciosos administrativos cuando no estamos hablando de una resolución interna, estamos hablando de una resolución emitida por el presidente de la República, un decreto ejecutivo del presidente de la República. Hay que estar claro en eso. No es un decreto ejecutivo firmado por el director nacional de migración, sino por el presidente de la República. Y en ese momento es inconstitucional. Entonces, seguimos con la historia. Antes de que sigas con la historia, vamos a una pausa. Sí, porque esto hay que yo tengo que digerir. No, es que yo estoy tratando de digerir porque voy a dejarlo así. Vamos a la pausa. ¿De qué se quejan cuando en el norte tratan de respetar sus leyes y todo el mundo aquí chilla de que Trump es el Satán y nosotros estamos... Pero él sabe por qué él está haciendo eso y ya lo estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo. Vamos a dejarlo ahí. Los invito entonces a ver el segmento El Puño Defendiendo la Verdad, luego la pauta comercial y yo voy a ver si me tomo un vaso con agua porque... No, usted me disculpa. Yo lo he escuchado atentamente y me da la impresión de que alguien no quiere a Panamá. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos entonces al puño, defendiendo la verdad. Toda la plata esa no entra al fondo común. Sino a la caja menuda. Si es un negocio de millones de dólares. Y o sea que... Saludos, Adela. Es un negocio de millones de dólares que están haciendo con la nacionalidad panameña. Y ya pues, ya, me voy ya. Me llevé toda la plata. Y ahora viene la parte bonita, ¿no? Porque es el tema porque el panameño que ha pasado, Carlos, el panameño no ha entendido el mensaje hasta cuando le tocan la parte laboral. Es que ese es el tema. Tenemos nosotros escasez de empleo porque no hay empleo por las obras pausadas. Sobrepasamos la carga laboral.
y ahora trayendo, ya le estás dando, aparte de que ellos cubrían mucho de los puestos laborales de nosotros ilegalmente, ahora lo vas a legalizar y va a ser peor. Y con el derecho a traer familiares. Exacto. Sí. Porque el tema no es que, recordemos que ellos abarataron los costos, por ejemplo, en el tema de construcción, ellos abarataron los costos para poder ellos hacer esos trabajos. Y ahora con los permisos, todo se va a aguantar. Eso es una parte interesante cuando tú ahora miras la moneda de la parte migratoria, ahora nos vamos a la parte laboral y vas a ver la repercusión que sigue. Porque esto va concatenado. Saludos, don Nicolás. Nosotros no salimos de una cuando estamos en otra. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Cuando tú llegaste estaba lloviendo. No. ¿Qué polvo de agua? Sí, Ahora sí. mismo. ¿No escuchaste los truenos? Yo pensaba que estabas cantando. Con Eric Correa. Así como que Y cobrar por Sol 88.9. ¿Dónde está tu opinión? Alberto Quiroz. ¿Quieres el regalo perfecto para papá? TV Shopping tiene la magnífica partida. estamos en receso ahora mismo, en plena, dándole a los patrocinadores su espacio. Así es. Se nos va el tiempo rápido. No son estos temas cadenas, se nos va el tiempo rápido. Que la lluvia no arruine las barbacoas. Todos disfrutarán Ready Grill, el super regalo que hará muy feliz a papá. Adquiérelo en nuestra página web tvshoppingpanama.com o al 300-0000. Compra tu Ready Grill con esta super oferta y dale a papá el regalo que hará feliz a todos. Marca ya 300-0000. Un oyente me preguntó, Pastor, ¿es cierto que María tuvo más hijos después de Jesús? Te invitamos esta noche de 9 a 10 a escuchar la respuesta bíblica en Hablemos de Salvación. Esa es la emisora. Sí. Tienen una con María. María era caquivana, parece. Ahora parió más pelada. Ahora parió más pelada la pobre María. 2000 años después nos hemos dado cuenta que era ligera de naguas. Después que era virgen cuando lo tuvo a él. Sí, te voy a decir. Bien. Yo quiero hacer una pequeña introducción, si me permite, de un minuto. Cuando se hace un censo en Panamá cada 10 años, no se hace para saber la cantidad de panameños que hay, ni de extranjeros. Son censos de población, de vivienda, son censos de comercio, son censos agropecuarios. En función de los censos, usted tiene una radiografía actualizada del país y en función de los hombres y mujeres, de la tasa de natalidad, de mortalidad, de las mujeres en estado de gestación y todo lo que son susceptibles a estar en estado de gestación, usted hace una proyección de la infraestructura. Es decir, si las proyecciones son del 8 al 10% de crecimiento de la población, usted hace escuelas y hospitales en función de ese impacto demográfico de aquí a 10 años. Usted hace los hospitales y las escuelas en función de la movilidad de la población que se concentran en determinados centros. Entonces usted hace una proyección y dice, aquí vamos a necesitar 4 escuelas y un hospital. Sí, los censos son para eso. Cuando usted tiene un estado que tiene una proyección de crecimiento económico y tiene una radiografía y de la noche a la mañana tiene un impacto del 10% de la población, del crecimiento de la población, no calculada, sino en función de la inmigración, usted tiene un problema del 10% del desarrollo nacional. ¿Me equivoco? No, está totalmente de acuerdo. Entonces, el problema migratorio es ese. No es que yo no quiera o quiera, es que si usted permite el 10% más del crecimiento de la población en 5 años, cuando el cálculo era el 8%, entonces usted en 5 años tiene el 8% nativo y el 10% de afuera, usted tiene el 18% de crecimiento de la población. Eso no lo aguanta ninguna infraestructura porque no va acorde con el crecimiento económico. Entonces yo quería dejar claro eso para que se entienda
la importancia del tema que usted está tocando. Claro. Y fíjate que tú tocaste el tema de censo. Yo te estoy tocando el tema de planeación a nivel migratorio solamente, exclusivamente migratorio. Pero claro que tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Porque yo creo que si nosotros echamos para atrás memoria, nosotros probablemente los que tienen canas como yo, recordarán que cuando en la vida habíamos hecho nosotros filas para entrar a un restaurante, o cuando habíamos hecho fila para entrar a un cine, o cuando habíamos hecho fila para... bueno, el tema de seguro social todavía ha sido problemático, ¿no? Pero te vas dando cuenta que nos empezamos a saturar a tal nivel de que ahora hacemos fila para todo. Entonces, eso es un punto. Ahora, vamos al tema más preocupante, integración. Vamos a ver. Ese migrante al cual nosotros al cual el Estado panameño le está dando la oportunidad, ¿ok? Se supone que para que aporte al país, para que se integre, pague una cuota del Seguro Social y demás. Entonces empieza ahora a adicionar un problema más. Yo le llamo el problema del 2x1. Cuando la empresa privada se percata que este migrante está entrando al país, se da cuenta que ese migrante está desamparado por un lado porque tiene una necesidad, o trabajo o me muero. Mientras que el panameño tiene toda la capacidad, porque tiene a su familia en Panamá, y puede exigirle todo lo que la ley le permite. Es decir, o me pagas el seguro, o me pagas el salario mínimo, o me pagas todos los beneficios que por ley me corresponden, o simplemente te denuncio. Mientras que el migrante está sumiso ante esa situación porque usualmente, primero, necesito el trabajo, necesito un medio de subsistencia, y probablemente si agarra y me pone las cosas duras, no me voy a atrever a denunciarte porque yo necesito mi fuente de trabajo. Sí, usted está hablando del mismo problema que ahora se tiene en los Estados Unidos, sí, en macro, y que permitió que la campaña política de Donald Trump lo llevara a la presidencia. Sí, el mismo problema estamos teniendo nosotros ahora, guardando las proporciones. Guardando las proporciones. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir ahora? La empresa privada, aprovechando esta situación, entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Pero si hay un panameño que me hacía el trabajo por $900 y este migrante está susceptible, votemos al panameño y contratemos a 2 extranjeros que me van a hacer el trabajo cada uno por 450. Hago la salvedad, señores compatriotas, el extranjero no es culpable de esta parte. En esta parte es la empresa privada promovida o auspiciada por una situación que el gobierno está generando, quien entonces agarra y toma la carta y la aprovecha. Y dice, bueno, pues vamos a empezar a crear este desempleo al panameño para contratar una fuerza laboral, que también, no nos tapemos el sol con un dedo, se agrava porque nosotros los panameños en alguna forma le dimos esa oportunidad por el tema de eficiencia. Vamos a ser claros en ese tema. Tenemos que ser eficientes y dejamos de ser eficientes, y pues este extranjero que viene sometido es eficiente. Entonces, continuamos entonces con esta situación y vamos paralizando el país. ¿Por qué? Porque en la medida en que el panameño que gana dinero, o el extranjero que está legalmente y que está en la misma condición que el panameño trabajando, ese extranjero compra en un supermercado, se va, al igual que el panameño, va al cine, genera gastos, invierte en la economía y pone el dinero circulante. Pero el extranjero que está sometido en un tema migratorio, ¿okay? Y que tiene un problema como el que en su país de origen, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo agarro, como necesito ese dinero, me estás pagando $450, yo voy a agarrar y busco algún coterráneo que tenga una propiedad para alquilar. Ese coterráneo me alquila entre 5 o 6 personas más esa propiedad. Obviamente ese dinero que está entrándole al dueño del apartamento no le entra a Panamá, porque él también es extranjero, así que lo que hace es que la manda a su país. Y el grupo que está alquilando esa vivienda consume solamente lo básico, que va a ser la parte de luz, electricidad, servicios básicos, lo que vaya a comer y demás, pero lo demás lo manda a su país también. Y eso va generando la fuga de divisas y el estancamiento del circulante en el país. Sí, en los últimos años se registraron 1.300 millones de transferencias remesas al menudeo, 1.300 millones. Y eso que son las legalmente contabilizadas, porque cuando tú te observas o estás en contacto con páginas de grupos migrantes, te vas a dar cuenta que muchas veces se repite la frase de quién viaja, para ayudarte el dinero bajo cuerda y que tú te lo lleves.
Y eso se da muy consecutivamente. O resulta que yo soy el ciudadano de X país, tengo una cuenta bancaria en dólares y una cuenta bancaria en la moneda nacional mía en el país correspondiente. Tú me das el dinero a mí, yo lo deposito en la cuenta que corresponde y transfiero entonces en la moneda nacional al país, a tu familia en el país. Cosa que vuelvo y les digo, es un tema de necesidad y un tema humanitario que se plasma, pero que empieza a afectar al país donde está. Yo conocí unos venezolanos hace un par de buenos años que cuando empezó la crisis, ¿te acuerdas que daban permiso en Venezuela para sacar solamente $5,000 en una tarjetita? Bueno, en Panamá yo estuve ahí. Y se volvió un o sea, negocio. a mí no me echan, yo estuve en la oficina y hablé con el grupo que tenía eso como negocio en Panamá, venezolano, y me enteré de toda la tramitación, cómo se hacía, cómo a los indigentes le sacaban todo el papeleo y le daban la tarjetita que se remitía a Panamá y en Panamá sacaban el dinero. Sí, a mí no me echaron el cuento. Sí, le pagaban 10%. Por la tarjeta. Mira, hay una realidad con el tema de los tarjeteros que le llamaban. Pues para que existiera la trampa tenía que haber también alguien de aquí de Panamá que lo avalara. Okay. Y la realidad era que muchas de las empresas y demás cobraban un 10% de comisión por pasarte la tarjeta y devolverte el dinero en efectivo, la diferencia, y yo me ganaba el 10%. Esa era la realidad que tenía originalmente. Ahora, vamos a aterrizar al 249 porque se nos va acabando el tiempo. Sí. Cuando aterrizamos el decreto 249, ¿qué es lo que dice? Nosotros arrastramos entonces todo lo del 2010, desde el 2010 en adelante, y ahora le decimos a este grupo que debió de cumplir ya a estas alturas con un trámite ordinario, que como no lo ha cumplido porque no nos hemos dado cuenta o no le hemos dado seguimiento, entonces ahora te vamos a dar un permiso migratorio de residente permanente formalmente y te vamos a integrar definitivamente al país. Y viene un problema serio. Nosotros no podemos tener igual consecuencia jurídica para aquella persona que ha cumplido la ley en todo sentido y a cabalidad que para aquel que no la ha cumplido. Y aquí es donde viene el desbalance. Porque si nos vamos constitucionalmente hablando, ¿qué dice el artículo 17? Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la ley. Por lo tanto, si cumplo la ley, tengo derecho a ser un ciudadano honorable. Pero si la incumplo, se supone que usted debe tener una sanción. Así sea administrativa o lo que sea. En este caso, se premia. La sanción es premiada. Aquí es premiada. Entonces, aparte de que se genera ese premio, de darle una misma consecuencia jurídica, de darle una residencia permanente, se la flexibiliza porque ese extranjero que ha cumplido todo un procedimiento de prórrogas y prórrogas y prórrogas, permisos de trabajo y permisos de trabajo y permisos de trabajo en prórrogas también, para poder después aspirar a que dentro de una cantidad de años pudiese tener una residencia permanente, ahora se encuentra con que alguien que incumplió la ley tiene la misma residencia. Tiene la misma residencia. Y lo peor del caso es que no sabemos cuántos son. Cálculo. Sabemos cuántos son los migrantes que han venido por el permiso de extranjero. Tenemos claridad de cuántos han aplicado por países amigos, por Marrakech, por 10%. Pero ninguno, ni siquiera Migración sabe cuántos hay formalmente por regularización. Esa es la realidad. A pesar de que hay una obligación, para que sepas, en el mismo decreto que le decía a Migración, usted anualmente tiene que llevarme estadística y presentar un informe para saber si el decreto tiene que seguir corriendo. Jamás han presentado una sola estadística. A ver si entendí. ¿El decreto, qué es lo que hace el decreto? El decreto lo que está haciendo es darle a usted residencia permanente por haber incumplido la ley migratoria durante un año, haberse acogido al proceso de regularización, obtener sus 2 años primeros con su carnet, no hacer ningún otro trámite, simplemente mantenerse con ese carnet de regularizado y después pedir una prórroga de los 6 años adicionales, ¿okay? Mantenerse todavía con ese carnet sin haber realizado su trámite ordinario, entonces obviamente ya cae con a ver si entiendo. Si hoy estamos aquí a 14 de junio. Si hoy hay 100.000 extranjeros
que entraron con las espaldas mojadas, ilegales. Ellos pueden... Irregulares. Ellos pueden ir a migración entonces y pedir... En estos momentos, como está contemplado y como no se, nada te dice a ti que a partir de la fecha, no, el artículo, el decreto actual, que es el 167, no ha sido derogado. Por lo tanto, yo te estoy diciendo que una vez cumplido el año de estar irregular en el país, usted podrá acogerse al proceso de regularización migratoria. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no hemos parado el flujo de gente llegando. Esa es la realidad. Todavía sigue gente llegando. Lo que pasa es que esa gente te llega con un boleto de turista, aporta los $500 en migración diciendo me voy a quedar un mes, pero se quedan aquí permanentes durante todo el año. Y entonces al cumplir el año, si es que no sacaron la cita previamente, agarran entonces y piden sus famosas citas, se acogen al decreto, se les da su carnet de regularizado durante 2 años, después cuando se cumplen los 2 años, entonces viene la segunda prórroga y después de la segunda prórroga ahora te premio y te voy a dar. Y muchos de estos migrantes, estos $500 los piden prestado. O los alquilan. Exactamente. O sea que no necesariamente vienen a gastarse esos $500 al país. Esa es otra cosa. Porque ya está claro el panorama como es, ¿no? Todavía hay cosas que yo no logro embonar. Y yo soy sincero. Cuando yo no entiendo algo, todavía hay algo como que me da vuelta y no sé qué es. Hay algo que me está dando vuelta y no sé qué es. La intención. Mira, yo creo que la intención más clara para mis efectos es ese pequeño artículo 3 que te dice a ti que el 80% va para mi bolsillo. Así de sencillo. Es un negocio. Olvidémonos del tema humanitario. Bien, una pregunta. Si son 100,000 que hacen esa tramitación, ¿cuánto tienen que pagar cada uno? 517, multiplícalo, te quedan 400 y tantos dólares para... Son 500 dólares, bien. Multiplicado por 100,000, ¿tienes por ahí la calculadora? Y eso es lo que tú estás tirando cálculo. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre la base, son más de 100,000. Son 100,000 por 500. Ese dinero que se recauda, el 80% va para... 50 millones. ¿Cuántos son? ¿Cuántos millones 50. son? 50 millones, bien. No si son 100,000, a 500 son 50 millones. De los 50 millones, el 80%, que serían como 45 millones, van para aquí. No, te quedan 40 millones. 40 millones, perdón. Los 40 millones van para ¿dónde? Para la presidencia. Para la presidencia, para caja menuda. Para el bolsillo de la presidencia. ¿Hay algún mecanismo legal que empuje a la presidencia a dar informes sobre eso? Fíjate que yo creo que nosotros, y ahí sí creo que el Colegio Nacional de Abogados también podrá darme luces al respecto, pero se ha intentado por todos los medios tratar de buscar algo que fiscalice. Y el problema es que tú preguntas y las estadísticas hoy te dicen, entraron 58,000, pero entonces cuando viene un evento como son las elecciones de cierto país, y entonces te das cuenta que no es 58,000, sino mucho más. ¿No? Y así, o sea, mira, cuando tú agarras, y yo creo que la forma más práctica de que el panameño entienda cómo saber qué cantidad de extranjeros están entrando anualmente en Panamá y cuántos se están quedando, es cuando tú agarras las estadísticas de ALAP, que es la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá, y las estadísticas de APATEL, que es la Asociación Panameña de Hoteles. Así es. Cuando tú agarras y comparas, ALAP te va a decir cuántas personas entraron por el aeropuerto de Tocumen 100,000. y cuántas salieron. De ese monto que se quedó dando vueltas en Panamá, dime cuántos fueron al hotel. Y el resto son los que están paseando por aquí, son los que se están quedando. Así de sencillo. Así de sencillo. Eso te está diciendo a ti la realidad. Ahora, vuelvo y te digo, Carlos, y yo quiero ser enfático en esto porque tengo gente maravillosa que son extranjeros y que conozco. Es que no estamos y discutiendo el tema no si es son el buenos o extranjero, malos. el tema es la corrupción de nuestro gobierno, que maneja el tema simplemente como un botín. Exacto. Esa es la realidad. Se nos acabó la tarde y la semana. Usted nos ha traído un tema para dolor de cabeza del fin de semana. No, es que la próxima semana lo vamos a invitar para hablar de esto mismo, pero desde otro ángulo. El ángulo
que tiene que ver con el impacto en la cultura y la nacionalidad panameña. Claro, ¿Cuáles sí. pueden ser las repercusiones a mediano y largo plazo? Claro que sí, claro que sí. Y creo, y te lo adelanto, lo estamos empezando a ver. Vuelvo y te digo, sin ánimo de que se tome como algo en contra de, pero algo tan sencillo, búscate una tortilla actualmente en los supermercados. No hay Ya no hay, búscate arepa. Exacto, Eso ya es un totalmente. impacto. Te vas dando cuenta cómo va cambiando la tradición y cómo va cambiando la cultura del nacional. Para terminar, yo ayer estaba en el supermercado con mi señora a las 9:30, 10 de la noche cuando salgo de aquí, y estaba yo en el stand, la refrigeradora de los embutidos, y había una pareja de extranjeros muy jóvenes, y el señor estaba preguntando sobre un queso especial que tiene una cobertura como de plástico amarillo, un queso duro que se come con vino, uno lo utiliza. Y entonces yo le dije que había un queso, el queso tipo gorgonzola, el azul, que a mí me encanta, el queso agrio que para muchos no les gusta, a mí me encanta. Y él dije, no, yo le dije, porque usted lo puede tomar conmigo. Y dice, no, yo me lo como con arepa, yo se lo meto a la arepa. Ya. ¿Ya? ¿Meto? ¿Cómo te estoy diciendo? Ahí te das dando cuenta. Voy a, antes que nos despidamos, ¿no? Porque sé que ya viene la campanita. No, Yo ya sí quiero- está. ¿Ya está? No, la campana no, los fuegos artificiales y todo, ya a punta de cañonazo. Sí, uso los mensajes solamente para que la gente, para que el extranjero que está en Panamá pues pueda ver las cosas de manera objetiva. La intención del proceso de regularización, señores extranjeros, es tratar de que usted se integre y que usted adopte a Panamá como Panamá lo está adoptando usted, como un panameño más. Y básicamente es eso, es tratar de que usted se sienta como en casa. El problema es cuando ya usted utiliza a Panamá como un mecanismo emergente para pasar la crisis con mira a volver al país de origen. Entonces ahí es donde no existe la integración, y lo que queremos es esa integración de usted. Yo tengo la fórmula: tratar a cada uno como nos tratan en sus países. Exactamente. A nivel legal. Todos somos panameños. ¿No? En otras Va- palabras. ¿Cómo vamos a tratar al extranjero? Igual, con la misma ley migratoria que en sus países tratan al extranjero. Usted verá que se acaba el problema. Quitamos países amigos de salida. Así es. Sí, pero es que cuál es el problema. Quitamos países amigos de salida, porque el problema que tenemos es que tenemos un decreto que te dice que le debemos de dar visa permanente A todo el mundo. a ciertas nacionalidades que no nos dan a nosotros ni la Coca-Cola. Entonces no hay problema. Entonces- la reciprocidad. Por eso. Sí, a mí hay términos que yo no uso, como la xenofobia, porque defender lo mío no es ser xenófono, es sencillamente plantear las cosas como son. Punto, se acabó. Si yo no tengo ningún problema con los extranjeros, porque mi abuelo, el papá de mi Casi mamá era todos somos colombiano, familia y migrante. mi papá está vivo, que tiene 97 años, y se le perdió el pasaporte nicaragüense y todavía está dando vueltas por aquí. Casi todos somos A mi papá. Migración controlada, ese es el Porque tema, esto es- migración controlada. a mi papá, ya para terminar, yo le digo a mi papá, ¿y usted qué hace aquí? Dice, en Panamá. Yo no, aquí. Su pasaporte, dice, yo no tengo. Dice, por eso lo están buscando en Nicaragua. y va a meter 100 años. No. Usted tendría que venir con pasaporte. Ya, pero bueno, yo siempre chisteo con mi papá esto porque el padre de uno es el padre de uno, y a los 97 años son muy pocos los que lo tienen vivo. Así es. Y yo disfruto con él. Mañana voy sábado y voy domingo puedo decir la palabra, a chotear al viejo, como se dice en los maleantes. Ok, se nos acabó la tarde. Saludos. Fue un placer tener a nuestro invitado. Alberto Quiroz. Y Algo pueden ver el programa en vivo en el Facebook Live a través de mi página de Facebook, Alberto Quiroz Bonet, o AQB Bonet. Con la caída de todo el teléfono que se Sí, dio. también con la cadena. Doña Helen Vázquez. Y Carlos Zavala, a quienes le deseamos que pasen un excelente fin de semana. Los invito a las 8 en punto al programa Cuentas Claras en Plus, su canal de opinión. Por nosotros tres, hasta el lunes. Yo, papá, ¿y usted qué hace aquí? Si hay Panamá. Dice, no, ¿qué hace aquí en la tierra?